Hebreos en el capítulo 12, si son tan amables, por favor. Hebreos capítulo 12. Una vez más, es una bendición para mí estar delante de ustedes, hermanos, para compartir y abrir juntos y aprender juntos sobre la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, por favor, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Si son tan amables de ponerse de pie, por favor, y leemos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 6, dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él dio la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Señor Jesús, en esta tarde pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en tu santa palabra, en tu santa Biblia. Pedimos que, Señor, el mensaje de esta noche pueda ser de ánimo y de bendición y de edificación, Padre, a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Yo no sé los diferentes corazones que hay reunidos aquí, pero tu palabra es tan viva y es tan eficaz que se puede aplicar, Señor, a cada uno. Aplica tu palabra a nuestras vidas en esta tarde. Señor, ayúdanos y guíanos en todo momento. No permitas que diga cosas que no quieres que sean dichas, sino solamente lo que es tu voluntad. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 2 y el versículo 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta tarde, queridos hermanos, quiero presentarles, quiero llevarles a ver un personaje, una persona, el cual su ánimo se cansó hasta desmayar. Su ánimo se cansó de tal manera que él decía: mi vida se ha llenado de amargura al ver la prosperidad de los necios y al ver la soberbia de ellos. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 73. Salmo 73, Asaf. Hay mucho que decir acerca de Asaf, este gran cantor, este gran siervo de Dios. Sirvió a Dios en el área de la música y de la dirección de la música en el templo de Dios en los tiempos del reinado de David. En el Salmo 73 escribe lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea
la tierra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Asaf, déjeme mostrarle, hermanos, quién era Asaf, y quiero que viendo quién era Asaf y entendiendo el trabajo que tenía, quiero que note la profundidad de las palabras que en este Salmo 73 Asaf menciona. Algunas parecieran palabras muy graves, hermano. Muy graves para ser dichas por un siervo de Dios, para alguien que servía a Dios de la manera que Asaf lo hacía. Déjeme presentarle a Asaf. Mire lo que dice en 1 de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 y 17. 1 de Crónicas, capítulo 15. 1 de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 y 17. Mire lo que dice ahí. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, ¿a quién, hermanos? A Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Primeramente, Asaf tenía un privilegio, era descendiente de Aarón, era descendiente directo de Aarón, es decir, era de los levitas, y desde aquel momento en el cual aquel hombre atravesó a aquellos dos que estaban pecando en una tienda, Dios dijo que el trabajo del templo, el trabajo del canto y de la dirección sería para los levitas, es decir, tenía una responsabilidad y tenía también un gran privilegio. Había nacido en la tribu de Leví, en la tribu de los levitas, era descendiente directo de Aarón, hermano de Moisés. Este hombre era un levita. Era también un siervo que acompañó a David, hermanos, vestido de lino fino en el regreso del arca de Dios a Jerusalén. Mire lo que dice el capítulo 15, versículo 19. 15, 19, vea el versículo 19, dice: así Emán, Asaf y Etán eran los que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y mire lo que dice, hermanos, el versículo 25 al 28, dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David, versículo 27, iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y le menospreció en su corazón. Este hombre tenía el privilegio de haber acompañado al rey David como parte del elenco especial, como parte de la corte real de los levitas, y no solamente con el rey, sino con todos los levitas que llevaban el arca. Es decir, Asaf tenía muy cerca el arca del pacto de Jehová cuando llevaron de la casa de Obed-edom a Jerusalén.
Asaf tenía ese privilegio de haber acompañado a David vestido de lino fino en el regreso del arca de Dios a Jerusalén. Asaf no solamente era músico levita, no solamente acompañó a David, sino también era el primero en el turno para la dirección de la música en la casa de Dios. Mire lo que dice el capítulo 16 y el versículo 4. Primero de Crónicas 16:4. Mire lo que dice ahí, 16:4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Versículo 5 dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliam, Benaía, Obededom y Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Asaf tenía el primer turno para adorar en la casa de Jehová. Tenía ese privilegio. Y dice la Biblia que era un gran músico. Dice que tocaba los címbalos ahí en el versículo 4. Dice, versículo 5, perdón. Dice, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf tocaba, ¿qué, hermanos? Los címbalos. Era un gran músico, era un músico entrenado, era alguien dedicado a la obra de Dios, era alguien dedicado al servicio de Dios en la casa de Dios, y servían con gran corazón al rey David, y servían con gran corazón a Dios sirviendo en la casa de Dios. Era un gran músico, y no solamente un músico, pero también tenía el primer turno de la dirección de la música de la casa de Dios. En el capítulo 16 y el versículo 37, mire lo que dice ahí. El versículo 37 dice: y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Asaf tenía también el trabajo de dirigir el canto, no solamente la música, sino también el canto continuo en la casa de Dios. Y el capítulo 25 y el versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice, mire lo siguiente: también su descendencia tuvo el privilegio de este trabajo. Dice, es Primero de Crónicas 25, me fui hasta Segunda de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 y 2, mire lo que dice ahí. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf. Y empieza a dar toda la descripción de los hijos de Asaf que fueron asignados para continuar con el trabajo en la casa de Dios. Este era Asaf, una persona con un gran privilegio y una persona con una gran responsabilidad en la casa de Dios. Y era una persona sin duda conocida e influyente en la casa, en el reino de David. Este mismo Asaf es quien escribe el Salmo 73. Oh, este gran siervo de Dios, este gran siervo, este maestro en la música, este gran músico, este descendiente directo de Aarón, es el mismo que escribe el Salmo 73. Si me acompañan, por favor, allá, Salmo 73. Una vez sabiendo quién era Asaf, mire lo que dice el Salmo 73. Ya con un panorama más amplio, hermanos, acerca de quién era este hombre.
Mire lo que dice el capítulo 73 y el versículo 5. Versículo 5 dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf había llegado, hermanos, a un punto de gran amargura en su corazón. Había llegado a un punto de gran decepción, tal vez, al ver, dice, a los arrogantes, al ver a los impíos que tienen prosperidad y que no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Si alguien, hermanos, había trabajado, era Asaf. Si alguien podía quejarse del arduo trabajo, era este hombre, Asaf. Si alguien había dado todo de sí, dado su vida entera para servir en la casa de Dios y para servir a su rey y para servir a su Dios, era este hombre, Asaf. Él había trabajado arduamente para Dios. Había sacrificado su vida entera y había limpiado su corazón. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. 73, 13 y 14. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre había santificado toda su vida. Este hombre había ofrecido toda su vida entera para el servicio de Dios. Y dice: si alguien ha sacrificado, si alguien se ha santificado, si alguien ha lavado sus manos, ese soy yo, Asaf. Y siento que ha sido en vano. Siento que ha sido en vano que yo haya santificado, que yo me haya apartado del pecado. Seguramente yo también fui joven y también tuve deseos de ir allá afuera y gozar la vida, pero tenía que estar sacrificando mi vida entera para el servicio de Dios. Si alguien había lavado sus manos y limpiado su corazón, era este hombre, Asaf. Pero él dice: en vano lo he hecho. Él sentía que no había valido la pena. Él sentía que todo ahora no tenía sentido. Él sentía que había perdido el tiempo. Él sentía que no servía de nada haber servido toda su vida a Dios. Y ahora está ahí, tal vez llorando en una esquina de su habitación. Tal vez llorando dentro del closet diciendo: en vano he perdido el tiempo. En vano he sacrificado, en vano me he limpiado, en vano he sido inocente para la obra de Dios. En vano he sacrificado mi vida. ¿Cuál fue el problema de Asaf? ¿Cuál fue el problema de Asaf? ¿Qué fue lo que llevó hasta aquí, hasta decir esas palabras? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué había sido? Los azotes, bueno, tal vez parte de. Pero note el versículo 2 y 3. 73, 2 y 3. Salmo 73, 2 y 3 dice: en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahí está el detalle, ¿verdad? Como dijo Cantinflas. Es que ahí está el detalle. Ahí está el asunto. Asaf tuvo envidia de los arrogantes, porque vio la prosperidad de los impíos. Oh, y hermanos, la envidia, ¿hasta dónde nos puede llevar? Hasta decir: en vano he trabajado, en vano me he santificado, en vano he lavado mis manos en inocencia. Ha sido en vano. He sido azotado todo el tiempo. He sido azotado todo el día. He sido injuriado. No lo aprecian el trabajo que yo he hecho. Tuve envidia.
de los arrogantes. Oh, sin duda, hermanos, los levitas comían del templo, pero ellos no recibían un salario en dinero. Comían del templo, pero tal vez Asaf empezó a menospreciar la comida del templo y empezó a ver la comida de los arrogantes y ver la comida de los impíos y las riquezas de los arrogantes y las riquezas de los impíos, y dice: en vano he trabajado, en vano me he santificado, en vano he lavado mis manos, ahora tengo envidia de los arrogantes. Oh, este hombre, hermanos, tremendo hombre Asaf. Ya lo mencionamos, levita. Tuvo el privilegio de ir con David. Tenía el primer turno para la dirección de la música, tocaba los címbalos, fue director de canto continuo en la casa de Dios, y su descendencia fue elegida para el ministerio. Este hombre ahora está diciendo: en vano he trabajado. He visto ahora las riquezas y he visto la prosperidad de los impíos y tengo envidia de los arrogantes. Tengo la envidia de ellos porque no pasan trabajos como los otros, como las otras personas. Dice: no tienen congojas por su muerte. Empezó a envidiar, hermanos, la vida de ellos. Dice: no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6 al 11 dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero Dios, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es decir, nuestras riquezas, nuestra agua será para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis pies en inocencia. ¿Se puede usted imaginar? ¿Puede usted llegar a entender, hermanos, las palabras de este hombre? Oh, un hombre privilegiado, un siervo, un gran siervo de Dios, pero tuvo envidia de los arrogantes. Oh, pero qué bendición por la enseñanza de Dios. Amén, hermanos. Qué bendición por la tierna guía de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 13 al 16. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, mire lo que dice ahí, hermanos: fue duro trabajo para mí. Oh, puedo imaginar a ese hombre ahí, batallando en su mente, batallando en su corazón, diciendo: en vano he perdido el tiempo, no puede ser posible que no hubiera valido la pena. Oh, pero dice: fue duro trabajo para mí. A veces, hermanos, como cristianos, Satanás toma ventaja de nuestras emociones y toma ventaja de nuestros sentimientos. Y nos hace a veces estar en una situación similar como la de Asaf. Siendo siervos de Dios, siendo buenos cristianos, teniendo una buena relación con Dios, a veces empezamos a envidiar la riqueza y la prosperidad de los impíos, que no pasan trabajos como las otras personas, que no hacen, que no tienen necesidad, tienen abundancia de las cosas. Oh, hermanos, a veces Satanás pone esto en nuestro corazón: en vano he trabajado. Y es duro trabajo para nosotros saber esto.
Es duro trabajo para nosotros asimilarlo. Es duro trabajo pensarlo. Es duro trabajo, hermanos, a tomar un tiempo para decir, wow, realmente ha valido la pena. Realmente me he esforzado, realmente he trabajado, pero ahora tengo envidia de los arrogantes. Oh, su ánimo decayó, hermanos. Su ánimo decayó de tal manera de que él dice, fue duro trabajo para mí. Y lo que dice el versículo 21. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón, dice, sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Oh, este hombre, Dios le permitió tener profunda amargura, profunda envidia por los arrogantes, y su corazón desmayó. Su corazón se cansó hasta desmayar. Su corazón, hermanos, se llenó de amargura, dice, y en mi corazón sentía punzadas. Dios le permitió tener amargura. Oh, pero qué hermosa es la enseñanza de Dios en esta tarde. Mire lo que dice el versículo 1. Oh, cuando entendió Asaf lo que unas letras antes, unos versículos antes había escrito, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oh, sin duda, hermanos, Dios es bueno. Oh, sin duda Dios es bueno en todo momento, aunque estemos cansados, aunque estemos amargados, aunque estemos pensando si ha valido la pena, Dios es bueno aún así. Y Dios nos enseña, hermanos, y Dios nos guía por el camino de la verdad. Dios nos encamina por el camino dulce, queridos hermanos. No es por el camino amargo, sino por el camino dulce. Dios nos permite entender su bondad y su misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno con los limpios de corazón. Dios es bueno con sus hijos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Oh, a pesar de que estemos cansados, Dios es bueno. A pesar de que estemos amargados, Dios es bueno y nos da una oportunidad más de tener ese duro trabajo, de tener esa dura decisión que tomar cuando estamos en medio de la amargura. Asaf comprendió que Dios era bueno. Oh, y comprendió el espejismo de servir al mundo. Vea lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oh, Asaf en su amargura no comprendía el fin de ellos. Él comprendía el proceso de ellos, pero no entendía, no llegaba a ver, a imaginarse el final de ellos. Oh, se dejó deslumbrar por la riqueza, se dejó deslumbrar por la gordura, se dejó deslumbrar por que ellos echan flojera, tienen derecho para echar flojera, y Asaf había trabajado arduamente. Oh, pero entendió el espejismo que es el servir al mundo. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oh, comprendió que Dios era bueno. Comprendió el espejismo de servir al mundo. Y mire lo que dice el versículo 18 al 20. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Oh, Asaf tenía profunda tristeza, profunda amargura. Se deslizaron, dice, casi por poco caigo.
porque tuve envidia de los arrogantes. Pero comprendí, cuando entré en la casa de Dios, comprendí el fin de ellos, que se van a deslizar, que caerán en asolamientos, que serán consumidos de terrores, que Dios menospreciará su apariencia, no importa lo gordos que estén y que los ojos les estén saltando de gordura, hermanos, Dios menospreciará su apariencia. Comprendió el espejismo de servir al mundo. Y Dios tendrá siempre en cuenta, escúcheme bien, hermanos, Dios tendrá siempre en cuenta a los pecadores y a los que rechazan a Dios. Dios los tendrá en cuenta. Mire lo que dice el versículo 23. Ya vamos acabando, amén. Versículo 23 dice: con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios no abandonó a Asaf en medio de su aflicción. Dios nunca abandonó a Asaf en medio de su aflicción, hermano. Él sentía, no ha valido la pena. Me he cansado, me he desgastado en vano. Pero Dios nunca se apartó de Asaf. Dios no lo abandonó en medio de su aflicción. Con todo, yo siempre, dice, estuve contigo. Perdón, me tomaste de la mano derecha. Dios también le guió y Dios también le enseñó. Vea lo que dice el versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y por último, aprendió a depender totalmente de Dios. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Unos versículos antes está diciendo: no sé si ha valido la pena, no sé si me he cansado en vano, si me he desgastado en vano, si me he santificado en vano. Y ahora está diciendo, después de la enseñanza correcta de Dios, está diciendo: el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como cristianos, hermanos, y como seres humanos, a veces tendemos a mirar la riqueza y tendemos a mirar lo a gusto que la pasan la gente en el mundo. Y a veces el espejismo de la riqueza y el espejismo de la grosura, el espejismo de la grasa, saltando por los ojos de aquellos impíos. A veces nos afecta. A veces estamos en esta situación en la cual estuvo Asaf. A veces vemos la arrogancia de ellos y tenemos envidia. Pero recuerde en todo momento, querido hermano, el fin de ellos. Dios tendrá en cuenta a los que se apartan de Él. Dios tendrá en cuenta a aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo. Dios tendrá en cuenta. Dios tendrá en cuenta. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, en cuanto a nosotros, el acercarnos a Dios es el bien. Y poner en Jehová el Señor nuestra esperanza. Y contaremos así todas sus obras. Yo no sé si usted está ahorita amargado por la riqueza de los otros. Yo no sé si ahorita está usted amargado, si usted tiene envidia de los arrogantes. Yo no sé si tal vez usted, hermanos, está pensando que no ha valido la pena servir a Dios o que no valdrá la pena servir a Dios. Querido hermano, vea el ejemplo de Asaf para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considere a Cristo. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo no se canse hasta desmayar. En cuanto a nosotros, acerquémonos a Dios, hermanos, porque ese es el bien. Pongamos en Jehová el Señor nuestra esperanza para contar todas sus obras. Señor, en esta hora
Tremendo ejemplo nos has dejado en tu palabra de un hombre que tuvo amargura, tuvo envidia en su corazón por los impíos. Señor, bendice la invitación en el nombre de Cristo. Yo no sé si tal vez habrá alguien en esta situación en la cual Asaf estuvo. ¿Por qué no se arrodilla a Dios? ¿Por qué no habla con Dios en esta tarde? Oh, los impíos no pasan trabajos, no pasan por la muerte como los otros mortales. Oh, pero qué espejismo es eso. ¿Por qué no habla con Dios en esta hora? ¿Por qué no habla con su Dios? ¿Por qué no le da gracias a Dios por todas las bondades y por toda la misericordia que Dios ha tenido? Dios, sin duda, hermanos, es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. O tal vez usted está empezando a deslizar sus pies, está empezando a tener envidia. O tal vez usted está pensando en la riqueza que el mundo ofrece. Oh, querido hermano, déjeme decirle, eso es un espejismo. Eso es un espejismo. Parece un oasis en medio del desierto, pero cuando llegas a ese oasis te encontrarás comiendo simplemente arena. Oh, eso es un espejismo, hermano, pero acercarnos a Dios es el bien. Acercarnos a Dios es el bien. Y poner nuestra esperanza en Jehová, hermanos, es lo mejor para contar sus obras y para contar sus maravillas. Tal vez usted ha quitado sus ojos de Jesús. ¿Por qué no se arrodilla a Dios? ¿Por qué no habla con Dios en esta tarde? Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Por favor, ore por mí. Yo quiero orar por usted. Déjeme ver su mano, por favor. No lo voy a mandar a nadie que hable con usted. Solamente quiero orar con usted. Y si es posible, personalmente, mostrarle el camino. Cómo usted puede ir a la gloria con Dios. Tal vez habrá alguien que quiera que reconozca en su corazón y diga, no tengo a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien así. Señor, tú has visto mis hermanos que se han postrado. Señor, bendice cada una de sus palabras, cada una de sus obras, cada uno de sus sentimientos. Ayúdanos a batallar, Señor, con este cuerpo pecaminoso. Es una batalla, Señor. Padre, pero tú nos has dado un poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No permitas que nuestros ojos se aparten de ti y que empezamos a ver las riquezas de los arrogantes y el espejismo que este mundo ofrece. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti para que nuestro ánimo no se canse de desmayar. No permitas que tenga envidia en nuestro corazón por los impíos. Ayúdanos, te lo pedimos. Provee todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. Tanto te necesitamos, Padre, en esta hora. Gracias te damos por todo y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.